Buenas tardes. Bien, vamos a cambiar de tema y revisar una información que hemos estado entregándoles durante la tarde y que tiene que ver con el envío que hizo el anuncio que hizo el gobierno de enviar una ley corta por la gratuidad que confirma el beneficio para todas las universidades estatales del CRUCH para el 2016. Queremos analizar este tema, estamos con Jorge Mansi, director de MIDE UC. Jorge, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes, Andrea. Bueno, primero preguntarle su opinión respecto a la manera en que parece se comienza a resolver al menos esta parte, ¿no?, que tiene que ver con la glosa presupuestaria y que implica que van a poder acceder a este beneficio todas las universidades del CRUCH o todas las que tengan al menos 4 años de acreditación y no tengan fines de lucro. Eso incluye, por supuesto, a las del CRUCH y a todas las universidades estatales, incluidas aquellas que no cumplen con ese requisito de acreditación de 4 años. ¿Le parece a usted que es una buena fórmula para avanzar? Mire, hemos llegado al punto en el cual este tema tiene que ser zanjado, tiene que ser informado oportunamente, porque no es razonable que los jóvenes y sus familias estén tomando decisiones este fin de semana cuando conozcan los resultados de las pruebas de admisión sin saber la situación de gratuidad que puedan enfrentar en las distintas carreras que están pensando en estudiar. Así que quiero decir que cualquier solución es mejor que no tener solución, y creo que el estado de incertidumbre era una mala situación. Dicho eso, a mí me parece que lo ideal es que las reglas sobre una materia tan compleja como esta fueran discutidas, analizadas y aprobadas con suficiente tiempo para discutirlas. Lamentablemente el tiempo en este momento no lo tenemos, o sea, no es posible postergar una decisión más allá de esta semana, y en ese sentido me parece que lo que se está anunciando es razonable, sin perjuicio de que a mí me parece que no puede postergarse una señal en el futuro, cuando tengamos una ley definitiva que haga posible que alumnos estudien en carreras que no estén con gratuidad, que no tengan un mínimo de cumplimiento de estándares que sean los que están asociados a la acreditación. Por ahora entiendo que la excepción va a ser solamente referida a 3 universidades del CRUCH, pero es importante que esas 3 universidades evidentemente primero hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir con el estándar de acreditación y que a futuro ese estándar sea válido para todas las instituciones. Ya, Jorge, ese era un punto muy relevante en términos de la discusión, porque recordemos, cuando se anuncia que incluiría a las universidades que tienen 4 años de acreditación, muchos dijeron cómo va a ser posible que queden 3 universidades estatales fuera. Y ahí hubo fuertes declaraciones de parte, por ejemplo, de Enio Vivaldi, que decía o somos todas o ninguna. Algunos acusaron al CRUCH de estar actuando como un cartel, pero en definitiva, ¿cómo se puede apoyar o cómo se debería apoyar a estas 3 universidades que no han contado con los requisitos mínimos para tener esa acreditación? ¿De qué manera debiera enfrentarse la situación en particular de esas 3 universidades, considerando que ya está la decisión de entregarles el beneficio de gratuidad? Bueno, yo entiendo que lo que el Estado hace al darle un estatus especial a las instituciones que le pertenecen es que tiene que entonces también hacerse cargo del compromiso de garantizar que en todas las instituciones, incluyendo esas 3, se cumplan con aquellas exigencias que son las que se le hacen al resto de las instituciones en el país. Por tanto, tiene que haber un plan de acción. Yo no conozco la realidad específica de cada una de esas 3 instituciones, pero me imagino que el Ministerio de Educación tendrá que ofrecer un plan para que en el más breve plazo posible esas 3 instituciones cumplan con los estándares asociados a la acreditación de 4 años. ¿Pero le parece a usted que el actual sistema de acreditación de las universidades da garantías respecto a la calidad o hay algo más de fondo que también debiera ser revisado? Bueno, todos sabemos que ese es un tema que ha estado en el debate desde hace ya un buen tiempo. Tenemos que tener un sistema de acreditación universitario que esté acorde a las exigencias que tiene un sistema complejo de educación superior como que tiene el país, y entiendo que eso es parte del proyecto de ley más grande que tendríamos que estar discutiendo en los próximos meses acerca de la educación superior. Yo creo que hay una sensación bastante generalizada de que el sistema de acreditación actual no es el que quisiéramos tener para el futuro en el país, o sea, tiene que ser mejorado. Se le han hecho mejoras en los últimos años luego de la crisis de la Universidad del Mar, pero sabemos que la solución de fondo es más compleja que lo que hasta ahora se ha hecho. ¿Y se debió haber partido por eso? ¿Enfocarse en lo que es acreditación de calidad antes de cualquier otra cosa? Es difícil, a ver, esta no es una materia como otras donde yo crea que haber partido por la acreditación era esencial respecto de otras medidas. Sin embargo,
la acreditación pasó a ser un criterio importante en una política tan central para todas las familias como es la de la gratuidad. Y por tanto, en la práctica, por esa razón, este tema adquiere mayor relevancia, así que vamos a tener que resolverlo al más breve plazo posible. Si estamos hablando de una ley corta que es para zanjar una situación urgente para este año, pero lo que queremos como país es que nuestro sistema educacional esté regido por normas generales, no por leyes cortas, que le den suficientes garantías y estabilidad a las instituciones que la requieren. Las universidades no podemos planificar nuestro quehacer con plazos breves, tenemos que funcionar en plazos medianos y largos, y por tanto necesitamos ese tipo de garantías. Claro, ¿y cuáles debieran ser los criterios que debieran ser considerados ya para el proyecto de ley de gratuidad en educación superior? No para lo que va a pasar el próximo año con esta glosa presupuestaria, sino que para el proyecto en definitivo, que busca avanzar en gratuidad universal. ¿Se debieran mantener los mismos criterios? ¿Debieran modificarse? ¿Cuál es su visión? Bueno, tratándose de una inversión muy significativa que hace el país en sus jóvenes, tenemos que tener una mínima garantía de que las instituciones donde esos jóvenes van a ir a estudiar le den tranquilidad a las familias, pero también al país, de que esa inversión que se hace en ellos va a tener un resultado adecuado. Y en ese sentido la acreditación seguramente es el estándar más importante de este proceso. Al menos yo no, sí, pero estamos hablando de una acreditación que tiene que estar acorde a las exigencias que como he dicho recién, se den en el marco de la discusión del próximo año. Así que efectivamente esa es para mí, debe ser el criterio fundamental. Hemos tenido una discusión larga sobre el tema de si las instituciones tienen que ser de una naturaleza jurídica distinta, si son públicas o privadas, pero lo que no podemos olvidar es que la gratuidad se refiere a una posibilidad abierta a todos jóvenes que estudian en todo tipo de instituciones en el país y no solamente las instituciones que pertenecen al Estado, y por tanto las exigencias tienen que ser parecidas para todas ellas. Jorge, ¿usted qué piensa respecto a esta solicitud o planteamiento que ya están haciendo desde algunas federaciones de estudiantes y que incluso estaba siendo analizada durante esta jornada de aplazar en algunos días o extender el periodo de postulaciones de los estudiantes que rindieron la PSU y que, como bien decíamos, todavía no tienen mucha claridad respecto a qué es lo que va a pasar con la gratuidad para el próximo año? ¿Sería aconsejable hacer esa modificación o esa extensión en los plazos? A ver, el criterio fundamental es que cuando las personas tomen decisiones, los jóvenes y sus familias, este fin de semana o cuando sea, tengan la información esencial a mano. Una información esencial es cómo les ha ido en las pruebas de admisión. En este momento se agrega a eso la condición de gratuidad de las universidades, porque hay que pensar eso, no solamente tiene una incidencia económica, que es la obvia. Si yo postulo a una universidad que tiene, o una carrera, perdón, que está en una universidad donde hay posibilidades de obtener gratuidad, entonces mi esperanza es que esa carrera, si yo pertenezco a familias que están cubiertas por la gratuidad, es que va a ser gratuita versus otras opciones. Eso es lo más obvio. Pero resulta que también hay que pensar que la gratuidad es una señal que va a incidir en el atractivo de las carreras. Por tanto, vamos a tener probablemente movimientos en los puntajes mínimos de admisión, que seguramente van a ser más altos para carreras gratuitas, para universidades con gratuidad, y más bajos para universidades sin gratuidad. Por tanto, ese es un ajuste que es muy difícil prever en este momento, y en ese sentido, minimizar o disminuir las incertidumbres es esencial. Si no era posible asegurar de aquí al jueves, como el gobierno se ha comprometido, una claridad sobre qué instituciones van a ser cubiertas por la gratuidad, entonces la única solución era postergar las postulaciones. Proceso que, como sabemos, es muy complicado de hacer o de postergar. Exacto. Porque está asociado a una serie de tareas que tienen que realizar posteriormente las universidades. El calendario no da para mucho, yo no creo que ni siquiera para más allá de unos 2 o 3 días. Pero en definitiva, por ahora lo más importante es que se resuelva el tema de la gratuidad para aclarar esa información esencial. Perfecto. Jorge Mansi, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrea. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos avanzando con otros temas. El ciclismo es un deporte complejo, pero se imagina